Buen día, profesor Roberto. Nuestro trabajo ha sido presentado por Herminana Herrera Esparza y Yomara Pérez Andrade, Universidad Autónoma de Bucaramanga, título Estados Latinoamericanos, de Colombia, Chile y Venezuela, asignatura Diacrónica Jurídica. Vamos a hablar de los codificadores de los estados de Colombia, Chile y Venezuela, que fueron los países que nosotros escogimos. Introducción. Este trabajo se propone analizar el proceso de codificación de tres países latinoamericanos como que son Colombia, Chile y Venezuela. Se examinan sus hitos históricos importantes como las independencias, los principales codificadores, la promulgación de las primeras constituciones, la creación de los primeros códigos jurídicos al adoptar un enfoque comparativo que puede resaltar similitudes con las particularidades de la formación de los sistemas legales y el fortalecimiento del Estado en la región. El objetivo del contenido: analizar la independencia, los codificadores, las primeras constituciones, los primeros códigos jurídicos y los tres estados latinoamericanos. Enfoque comparativo de Colombia, Chile y Venezuela. Como objetivos secundarios tenemos identificar las fechas claves de la independencia de cada uno de los estados y su impacto en la organización jurídica, reconocer a los principales juristas y las codificaciones que influyeron en la creación del derecho de la región, examinar el momento histórico en el que fueron adoptadas las primeras constituciones políticas, comparar la expedición de los primeros códigos jurídicos en los tres países seleccionados y por último resaltar las similitudes y diferencias en los procesos de codificación latinoamericano. Entonces acá tenemos un cuadro comparativo eh, de los tres países que nosotros escogimos, Colombia, Chile y Venezuela, y ahí están clasificados por cada uno de los aspectos, el aspecto de la independencia colonial, los principales codificadores, la primera constitución política y los primeros códigos jurídicos. Vamos a hablar así rápidamente de cada uno de los países. Entonces empezamos con Colombia. Colombia está ubicada en una región noroccidental de América del Sur. Se caracteriza por la diversidad cultural, geográfica y jurídica. Tras el proceso de independencia iniciado en 1810, se consolidó como la soberanía en 1819 en la batalla de Boyacá. Su desarrollo jurídico se vio influenciado por el modelo europeo y especialmente por el trabajo de codificadores latinoamericanos como Andrés Bello. A él se le atribuye ese hallazgo. El país fue uno de los pioneros en la adopción de las constituciones republicanas y en la creación de códigos que marcaron la consolidación del Estado de Derecho en la región. De Colombia, entonces la independencia, como todos sabemos, fue el 20 de julio de 1810, su consolidación en 1819. De codificadores tenemos entonces al señor Andrés Bello, que fue la influencia, y José María Samper y José Vicente Concha. Primera constitución fue en 1811 en Cundinamarca y 1821 Cúcuta. Primeros códigos, el código entonces el Código Penal, que fue en 1837, el procedimiento civil en 1872 y el civil en 1873. De Chile. Chile está situado en el extremo suroccidental de América del Sur, consolidó su independencia en 1818, se convirtió en uno de los países de la región en estructurar el orden jurídico. Su proceso codificador fue liderado también por Andrés Bello, es el autor del Código Civil de 1855, considerado uno de los más influyentes en Latinoamérica. El país destacó una estabilidad en la Constitución de 1833 y por la temprana adopción de los códigos modernos marcaron un precedente en otros países, en otros estados de la región. Entonces también mencionamos lo que es la independencia de Chile de 1810, el gobierno patrio, y a 1818 en el Acta de la Independencia. Codificadores Andrés Bello, José Manuel Irrazarrábal y Manuel Montt. Primera Constitución, 1818, provisional, y la de 1833, que fue la estable. Entonces los primeros códigos, el Código Civil, que fue en 1855, el del Comercio en 1865 y el Código Penal en 1874. Quise anexar acá como una imagen de aquel personaje, Andrés Bello, que se le atribuye sobre estos hallazgos. Y también entonces un tercer país que seleccionamos fue Venezuela. Venezuela es un país que está ubicado en el norte de América del Sur, protagonizó uno de los movimientos independistas más
tempranos en el continente, con la Declaración de 1811, considerada la primera constitución republicana de América Latina. Tras la victoria de Carabobo en 1821, aseguró su soberanía. En el ámbito jurídico se inspiró también el trabajo de Andrés Bello y de juristas como Juan Germán Rocio, impulsando códigos civiles, penales y de comercio. Desde la década de 1860 se consolidó su sistema legal. Su independencia de Venezuela, 1810 inició a 1811 con la declaración, 1821 la batalla de Carabobo. Codificadores, Andrés Bello, Juan Germán Rocio, José María Vargas, primera constitución en 1811, que fue la primera de América Latina. Y los primeros códigos fueron el Código Civil en 1862, el Código Penal en 1863 y el del Comercio en 1862. También aquí en una parte del trabajo mencionaban lo del Código Civil. Entonces acá está un esquema detallado de cómo se promulgó en tanto como en Colombia, como en Chile, como en Venezuela. Entonces rápidamente el Código Civil, que fue adoptado por el civil chileno Andrés Bello, que hizo sus ajustes menores inspirado en el Código Napoleónico del derecho romano y de las partidas de Alonso X, perdón. También en Chile, promulgado también por Andrés Bello, y en Venezuela también, que fue inspirado por Napoleónico y el chileno Andrés Bello. Entonces el alcance, en cuanto al alcance de Colombia, que reguló personas, familias, bienes, sucesiones, obligaciones de principios de propiedad. En cuanto a Colombia, en cuanto a Chile, también ordenó materias similares, organizando la igualdad ante la ley, la autonomía, la voluntad y la protección de la propiedad privada. Y en Venezuela se reguló la vida privada en las personas, en la familia, se promulgaron lo que fueron los contratos, los bienes y sucesiones. Fuentes del derecho, la ley como fuente principal, las costumbres y la jurisprudencia. En cuanto a Chile, también la ley, que fue una fuente primaria, la ausencia, en ausencia de la norma que acudía a la equidad natural. Y en Venezuela también la ley, que fue una fuente primordial en las costumbres y la jurisprudencia que no era una fuente directa. Inconvenientes, solución y crítica. Entonces, inconvenientes en cuanto a Colombia, la resistencia de juristas formado por el derecho castellano. Su solución fue la reforma en la enseñanza y la imposición de un nuevo código. La crítica fue que se ignoró el pluralismo jurídico e indígena. En Chile hubo una desconexión entre el modelo europeo, una realidad rural entre lo indígena, y la solución fue una aplicación a un nuevo código. Su crítica fue que consolidó una unidad, pero se excluyó la diversidad cultural y jurídica. En cuanto a Venezuela, hubo una inestabilidad política que dificultó la aplicación. La solución fueron las reformas a la consolidación que fue tardía, y la crítica fue una estabilidad continua, una modificación que afectó al común derecho. Conclusiones. Tenemos tres conclusiones. Dice, los tres países comparten influencias comunes, especialmente con la obra de Bello, como se mencionó en toda la exposición. Eh, una segunda conclusión es el proceso de codificación consolidó la independencia política con la independencia jurídica. Y una tercera conclusión es que la codificación garantizó la seguridad jurídica y la modernización en los sistemas legales. Muchas gracias. Entonces acá consolidamos la biografía de donde se recopiló la información. Muchas gracias para todos.